De empleo y de economía vamos a hablar en los próximos minutos. Bienvenidos una vez más a La Quinta Esquina. Y en los próximos minutos, como les decía, vamos a intentar sondear cómo está el panorama laboral en nuestra provincia y también en nuestra comunidad, en Castilla y León. En la jornada de hoy me acompaña Felipe Ramos, subdirector del diario de Castilla y León El Mundo. Felipe, bienvenido a La Quinta Esquina. Buenas noches, muchas gracias, Óscar. Y también Florencio Carrera, director de Radio Castilla y León y de la 8 Valladolid. Florencio, una vez más, bienvenido a La Quinta Esquina. Muchas gracias, buenas noches. Y hoy yo les decía que íbamos a hablar de empleo y de economía, porque si la semana pasada hemos tenido a Vicente Andrés de Comisiones Obreras aquí en nuestro plató en La Quinta Esquina, en esta semana vamos a hablar con Raúl Santa Eufemia, el delegado de Acción Sindical de UGT en Castilla y León. Raúl Santa Eufemia, bienvenido a este plató. Buenas noches, como siempre. Decía hace una semana su compañero del sindicato Comisiones Obreras, Vicente Andrés, que él era optimista con la situación económico y laboral que hay actualmente. ¿Desde UGT también son optimistas de la situación que tenemos en Castilla y León? En materia económica está claro que sí, porque sí que está llegando dinero, sobre todo de fondos europeos, y esa oportunidad con los fondos de resiliencia. En materia de números, en desempleo o en la parte de la actividad laboral, tras una pandemia tan difícil de poder sopesar con los cierres sectoriales y todos aquellos protocolos para intentar cubrir realmente la sanidad del 100% de la ciudadanía española, pues está claro que en números, si les llegas a ver, sí que ves que hay optimismo porque está en el alza el empleo, pero tenemos claramente que seguir ahondando porque la precariedad, los salarios y sobre todo la comparación de esos salarios a precariedad laboral ante el sustento real del día a día en las familias, pues hay que ser poco optimista porque hay que ver una realidad en la que, son números reales en el que sí que puede ser optimismo, pero la realidad en las casas y en los hogares totalmente están devastadores ante jornadas parciales o con cancelación de contratos. Florencio. Bueno, coincide con el secretario general de Comisiones Obreras en cierto optimismo por ese dinero que está llegando de Europa. ¿Usted cree que los ciudadanos de a pie, los que nos estén viendo ahora en sus casas, entienden que parte de ese dinero se destine a reformar o a modernizar las sedes de los sindicatos, como ha anunciado el Gobierno, no sé si 40 o 50 millones de euros? ¿Está bien destinado ese dinero para eso? Ya no se reforma de los sindicatos, se reforma patrimonio. Hay muchas más organizaciones, no solo sindicales, que están en el día a día subvencionados o sustentados también por fondos públicos. En el 100%, como quiero decir, en este estado de la nación, en España, tanto fundaciones como asociaciones, agencias que tienen claramente una representatividad o tienen un asociacionismo, tienen también una subvención y tienen unas ayudas tanto entidades locales, autonómicas o estatales. Pero también hay que decirlo en el que esa gran cantidad de dinero que puede llegar en resiliencia o Next Generation, lo que hay que tener luego es la clarividencia en que nuestros políticos, nuestros gobernantes, tanto ganando en elecciones públicas como en aquellas coaliciones, como puede haber en Castilla y León, tienen que ser buenos gestores. Y ahí, como tal, también volvemos a tener ese talón de Aquiles en el que la gestión de esos fondos creemos que van a ser, pues no sé si erráticas, pero tenemos una gran interrogante, tanto a nivel estatal, por esos PERTE que anuncian, en el que no sabemos realmente qué interrogante hay, como luego escuchando a nuestra comunidad autónoma, en el que creemos que va a ser errática la gestión. Ahí no entiendo muy bien a qué viene entonces el optimismo. Porque si el optimismo es que viene dinero a los fondos, pero acaba de decir que la gestión va a ser errática por parte de quien tiene que hacerlo, que es en este caso la Junta y el Gobierno, y además a eso le añade que las familias lo están pasando mal, que el empleo es precario, que los salarios son precarios, que los contratos son en su mayoría temporales, perdóneme, pero yo no sé dónde está el optimismo. Explíquemelo otra vez porque no lo entiendo. Y si le añadimos también que se avecinan y se aventuran, salvo que haya acuerdos de última hora, paros en el transporte, paros en el campo, paros en los supermercados. Es que no veo el optimismo por ningún sitio. El optimismo es porque dinero este año sí que va a haber. Por lo tanto, cualquier grupo político o cualquier acción que hagamos en negociación colectiva o en poder sustento, tanto en el tema de núcleos familiares como en aquello que puede ser la cohesión territorial a través de esos fondos con proyectos, tanto empresariales como proyectos de futuro para la sociedad castellonesa, sí que hay dinero para poder llegar a elaborarles y ejecutarles. Cuando digo la parte errática es porque vemos que hay una gran interrogante entre la parte ministerial, que es la que está empezando a elaborar esa posibilidad de esos proyectos, como por la parte de comunidad autónoma, en el que por más que preguntamos, de momento no tenemos realmente esa clarividencia de realmente cómo se va a llegar a ejecutar esos proyectos. Por lo tanto, digo que el optimismo es porque sí que hay cantidad de dinero. Está claro que al final, desde aquí también, aconsejar a todos los grupos políticos que tienen un gran número de dinero a mayores en los presupuestos del año que viene, porque realmente no es dinero de la comunidad autónoma como tal de fondos propios, sino que están netamente declinados del Estado y por lo tanto tienen que tener gestión.
Y como vemos, en los últimos años en Castilla y León la gestión está siendo difícil realmente para la sociedad castellonesa. Por lo tanto, digo optimismo porque hay una oportunidad en la que nuestros políticos pueden gestionar bien para la sociedad. Pero si vemos como a día de hoy tenemos la gran interrogante en el que hay una clarividencia de explicar qué van a hacer con los fondos, pues vemos claramente que a día de hoy es errática al menos la explicación a la sociedad y a los agentes que estamos intentando negociar. Pero dinero, el optimismo, porque dinero va a haber y está habiendo. Habrá que ver la realidad en los próximos meses en el que son capaces de entender entre Ministerio y comunidades autónomas lo mejor para la sociedad. Dinero va a haber, señor Santa Eufemia, pero no nos engañemos tampoco, ni engañemos a los que nos estén viendo. Este país ha pasado de 900.000 millones de euros de deuda a 1 billón, con B de burrada, 400.000. O sea, hemos aumentado en 500.000 millones de euros. 500.000 millones de euros es el presupuesto de 2 años de todo el país. La deuda, eso algún día habrá que pagarlo. Yo no sé sus hijos, en mi caso mis nietos, no sé si llegarán a poder pagarlo, ¿eh? Hay que ser conscientes de eso. Y como sindicato deberían también ustedes de vez en cuando trasladar eso a quienes ustedes representan. Porque da miedo, ¿eh? Da miedo a dónde va este país, ¿o no? La realidad, y entendemos también con esos proyectos que puede haber, con esos fondos de resiliencia, es que hay que marcarnos una nueva etapa, pero para futuro. No podemos volver otra vez a tener una ingente cantidad de dinero, que veremos realmente la evolución entre el Ministerio, con esos PERTE que anuncian, sectoriales o dedicados a sociedad, o dedicados realmente al anclaje también de población, hacia jóvenes, hacia mayores, pero lo que hay que tener también es el entendimiento de la comunidad autónoma en el que los proyectos que se hagan sean a futurible y que por una vez que hagamos ejecución, veremos a ver si hay que devolver más o menos dinero en los próximos años, de todo ese dinero, lo que tú dices claramente, y ahí comentas de la razón, en el que tiene que haber un proyecto de futuro porque no solo va a haber el dinero ahora para gastar, sino es inversión para que a partir de ahora veramos cómo solventamos tanto la cohesión territorial en Castilla y León tan difícil también, como también lo que vemos, en el que al final, como socialmente hay que decirles, tenemos esa nube de deuda, esa nube de esa problemática que hemos tenido también con los IPCs, en el que, señores, si tenemos esta cantidad de dinero, no es para gastar hoy y quemar dinero, es para una inversión para futuro y empezar a crear realmente eso. La realidad es que del día a día, pero con esa burbuja que como se pinche, pues tendremos una catarsis tan difícil de superar que no va a ser la sectorial del 2008-2012 con la construcción, va a ser realmente de todos los sectores y de toda la sociedad. Y no sé si se lo están diciendo a los trabajadores, pero en algún momento igual tienen que decirles los sindicatos también que el empleo está creciendo, pero sobre todo en la función pública, que lo que hay es cada vez más funcionarios. Desgraciadamente las empresas no están creciendo demasiado, en general, como país, ¿no? No estoy de acuerdo porque deme datos. No vengo a dar datos, vengo realmente a realidades. Ahora mismo la empresa más precarizada y más subrogada y subcontratada es la Junta de Castilla y León. Y ahí está la realidad. Estamos buscando nichos de empleo, como ha podido haber, con una dificultad de dar a entender a la sociedad que el mayor nicho de empleo que ha habido en esta comunidad y en este estado ha sido la sanidad en los últimos 20 meses, y en cuanto ha habido una pequeña burbuja de oxígeno con la vacunación, y de aquí también agradecer a los sanitarios, a todas las personas que han estado voluntariamente trabajando en el día a día, a las compañeras y compañeros de limpieza también de los hospitales, a todo el tema de protección civil, y aquí agradecer claramente toda esa potenciación. En cuanto a una pequeña burbuja de oxígeno, desde la Administración ha destruido ese empleo. Las administraciones autonómicas han dicho claramente a los sanitarios y a todo aquel número de empleos vía COVID que es necesario volcarse, y así tenemos sentido los sindicatos, volcarnos a esa creación de empleo. En cuanto a una pequeña burbuja de oxígeno con la vacunación, ha sido destrucción. Y a partir de ahí volvemos otra vez a lo mismo. Bolsa en el SACIL, en el que una persona que está en el paro con una formación académica y profesional médica, le llaman para una guardia de 48 horas y otra vez a destruir el empleo. Llaman para una potenciación en un hospital porque una planta UCI está totalmente saturada, para 1 mes y medio y vuelven a destruirlo. Y luego las subrogaciones. Aquello que hace muchos años podían ser RPTs o podían ser oferta pública, con todo el tema de la tasa de reposición y dificultades que estamos marcando también la función pública en contratación, estamos cada vez más subrogando el trabajo a esas empresas multiservicios que realmente no crean servicios de calidad, ni mucho menos crean un empleo de calidad y, sobre todo, una función pública. Y en todo esto, hablaba usted de los fondos europeos, hablaba usted del dinero que iba a llegar, hablaba usted de mala gestión. ¿Y los sindicatos en todo esto qué papel juegan? Porque les recuerdo que ustedes, y enlazo aquí con el diálogo social del que usted es responsable en el sindicato UGT, les recuerdo que ustedes están sentados en el diálogo social, que es un ejemplo en Castilla y León, que hay que reconocerlo, y es así. Pero los sindicatos, más allá de la crítica que usted está haciendo y haciendo persistentemente, en la que se puede estar más o menos de acuerdo, ¿qué papel juegan en todo esto? Más allá de esa crítica.
¿Ustedes van a jugar algún papel? Una pequeña explicación primero, el diálogo social. Y espere, ¿y qué papel tiene que jugar el diálogo social en ese reparto de fondos, en esos planes de fondos que van a venir europeos? Hay que aclarar una cosa, primero el diálogo social no entra en la negociación colectiva de los sectores ni de los trabajadores. Nosotros, como tal, en la máxima cantidad posible de dinero y de proyectos o de líneas, tanto sociales como de empleo, buscamos el todo, el colectivo, tanto para el tema de ayudas de renta garantizada, como puede ser ayudas de empleabilidad, de intentar marcarse mayor empleabilidad o de formación para mayores de 55 años o desempleados, y luego están las mesas sectoriales en las cuales tanto compañeros de federaciones como industria, construcción y agro, servicios públicos, movilidad, consumo, en las mesas de negociación, y ahí está cada vez el ejemplo y cada día más, y lo podéis detallar tanto en las ruedas de prensa que estamos haciendo sindicalmente, como en las notas, como en las redes sociales, en el que estamos continuamente haciendo esa denuncia en las mesas sectoriales, no negociando convenios, levantando las mesas desde las 35 horas de los funcionarios, desde la recuperación de RPTs, de recuperación de las acreditaciones profesionales de función pública, desde la materia, como ha pasado ya no solo en Cádiz, sino en el tema de la construcción o de la industria. Pero vayamos al diálogo social. ¿Qué papel tiene que jugar? El diálogo social, con esos fondos, lo que estamos intentando es buscar la foto fija de las carencias que pueden llegar a tener esas negociaciones colectivas en los sectores, pero sobre todo porque la Administración entienda en el que hay un segundo nivel, que es la acción colectiva entre empresas, y aquí también hablamos de la empresa como junta en la función pública, pero nosotros nos vamos realmente a esa otra realidad, que es al final el proyecto de autonomía, el proyecto de comunidad. Y ahí como tal intentamos ahondar en cada día en esas carencias difíciles que hay en el tema de social, como puede ser residencias, cuidado de mayores, o en el tema claramente de la renta garantizada, y luego en el tema de empleo es sobre todo buscar el potenciar o ayudar con esa clase de subvenciones en el que haya un mejor reparto posible, tanto para el beneficio del servicio del trabajador como del profesional empresario. Pero luego buscamos otro escalón, que es donde realmente sí que tenemos la potencia social, en el que al final tenemos todos representados en las elecciones. Y en el tema de los fondos europeos no tendría nada que decir el diálogo social, no debería estar incardinado. Primero, los fondos europeos marcaría primero en el rango o en el ámbito estatal, en el cual como tal sindicalmente en el ámbito estatal sí que estamos pidiendo cada vez más explicaciones hacia esos PERTE, esos fondos, y en el comunidad, como la Comunidad Autónoma de Castilla y León es la que gestionará esos proyectos, esos fondos, llevamos ya más de 10 meses preguntando tanto en Consejería de Hacienda, la propia Presidencia, Consejería de Economía y Empleo, en Educación, qué va a pasar con esos fondos. Y realmente tenemos, no digo una cortina echada, pero lo vuelven a explicar durante 10 meses lo mismo, en el que hay interrogantes, en el que hay que buscar claramente el que dice el Ministerio, y realmente todos esos proyectos en los que los propios alcaldes y ayuntamientos y diputaciones están también buscando explicaciones más de la Comunidad Autónoma, y no tenemos muchas más explicaciones de los fondos europeos. Pues perdóneme, pero se les ve muy cómodos en el diálogo social. ¿Perdona? Que se les ve muy cómodos en el diálogo social. No, en el diálogo Cada social vez que salen son todo para bienes. Dentro de la comunidad en el diálogo social es porque aumentando el presupuesto sí que está llegando una ejecución hacia esas líneas que podemos llegar, pero voy a decirlo, los fondos europeos no vienen a nivel comunidad autónoma, esa negociación es a nivel gobierno con Europa. A nivel estatal, nuestros compañeros en el Confederal y servicios estatales, como pueden ser, digo, las 3 federaciones, sí que están andando para intentar más clarividencia hacia dónde llegará, y luego sí que vendrá el protagonismo nuestro y la realidad en el que veamos cuando al final llegue a los sectores y llegue a la realidad de esa ejecución de proyectos, donde tenemos que hacer pie en pared y hacer esas denuncias, porque a día de hoy no tenemos ninguna realidad de proyectos. Ahora mismo hablas con ayuntamientos, diputaciones, o entras claramente en consejerías o en los propios ministerios y te vuelven a mandar 20, 40 slides, proyectos, papeles, pero no parece... Oiga, perdone, ¿el diálogo social ya no corre peligro? ¿Ya no corre el riesgo de que se lo quieran liquidar desde la parte de la consejería, que es la que lo lleva? La palabra diálogo social, por mucho que intente cualquiera, y no yo claramente la legislatura actual, sino las anteriores o las próximas, el diálogo social no se va a poder tumbar, porque existe una ley y existe un estatuto de autonomía. Otra cosa es en el cual lo que comentas es en que hay un peligro de no llegar a acuerdos. No. Yo no le estoy comentando eso. Ustedes mismos denunciaron que la consejería quería liquidar lo que es el diálogo social en Castilla y León, tal y como estaba concebido y que había funcionado bien. Hablo citándoles a ustedes, tanto a UGT como a comisiones. Ese peligro, digamos, aumentando la presencia de otros sectores, ¿ese peligro ya ha pasado? Creemos que ha pasado el peligro como desaparición del diálogo social, porque en los últimos 6 meses hemos firmado 7 acuerdos y brevemente puede que firmemos otros 2 y será en presentación con el presidente de la comunidad de otros 2 acuerdos. Entendemos que hay todavía algunas personas que están en el gobierno en el que no acaban de entender realmente lo que es un estatuto de autonomía y mucho menos lo que es realmente un diálogo social para cohesionar los territorios. Realmente vienen a decir que vienen a cambiar y vienen a modificar, y creo que realmente no corre el peligro porque sigue habiendo acuerdos. No tire la piedra y esconda la mano. ¿Qué personas son? Porque usted tiene claramente en la mente unos nombres y apellidos, díganoslo. ¿Igual es la consejera o no?
No hablo claramente de consejerías. El gobierno. Y usted nos ha dicho, hay personas. ¿Quiénes? El gobierno actual, con Ciudadanos y el PP, no están realmente anclando una permeabilidad o una tranquilidad en la negociación del diálogo social. Porque cada vez, si tocas esa presidencia, te dicen claramente que es un tema de consejerías. Si tocas a consejería, te dice que es que también hay un problema provincial o de cohesión. El presidente Mañueco ha salido en defensa del diálogo social, diciendo que... No, al final, todos están defendiendo el diálogo social porque están llegando a acuerdos y nos siguen negociando. Y ahora mismo, esta mañana, vengo de una reunión, esta tarde de otra reunión con el tema de se reúnen mucho. O sea, sí, y están viendo acuerdos. La semana pasada aquí Vicente Andrés vino a decir que la gente de Ciudadanos que está llevando determinadas consejerías que están destrozando esa labor porque no estaban preparados para gobernar, lo dijo así textualmente, no estaban preparados para gobernar, y vino a esbozar, que no lo dijo textualmente, que casi era mejor que hubiera un gobierno monocolor aunque fuera del Partido Popular porque sería todo más fluido. ¿Usted también entiende que eso es así mejor? Respeto lo que comenta el secretario general de Comisiones Obreras del sindicato que está comparativa con nosotros en el diálogo social, pero entiendo que si ha habido 7 acuerdos en 6 meses, realmente, no sé si estarán más o menos preparados para gobernar, pero la negociación que está siendo realmente dejarnos pelo en la gatera a la parte sindical, porque somos lo que realmente estamos haciendo la presión y lo que realmente estamos aportando, como siempre se ha hecho, ya no solo en la comunidad autónoma, a nivel estatal, las mejores políticas activas y las mejores políticas que se han creado han sido por la parte de propuestas sindicales. Pero entendemos claramente en el que no sé si están mejor o peor preparados para el gobierno, sino realmente el gobierno, y digo el gobierno, tanto por la parte de coalición, tanto la que venía de atrás, que es el PP, como la parte actual de Ciudadanos, ha intentado o ha alentado a diversificar ese diálogo en el cual, lo que debo decir, estatuto de autonomía con las 3 personas o con los 3 ocupantes del diálogo social como más representativos. Intentaban buscar en la apertura de acuerdos con mucha más gente. Y nosotros lo que siempre decimos es, estatuto de autonomía, ley 8/2008, somos los más representativos. Yo aprecio y quiero claramente que cualquier consejero, cualquier director de área, jefe de servicio, presidente de la comunidad, se reúna con el 100% del Estado civil. Es que es su realidad. Pero entiendo que luego, atendiendo a la representatividad, que a lo nuestro nos cuesta estar empresa por empresa, hablar de representatividad, tienen que respetar realmente lo que es el diálogo social. En el País Vasco nos van otros sindicatos y tienen la representatividad y está el diálogo social. Es decir, les estaban haciendo de menos a los sindicatos porque estaban intentando atender a más voluntades que las meramente de los sindicatos. Totalmente. Perdóneme, yo no he escuchado a nadie del Partido Popular decir que quiera meter a más gente en el diálogo social. Dígame usted a quién. No lo han dicho, pero como gobierno se ha dejado como gobierno, vuelvo a decirlo. Y ya no voy más ni a Partido Popular ni a Ciudadanos, no voy realmente con consejerías o con nombres. Como gobierno se ha estado durante muchos meses escuchando y viendo cómo había una gran distorsión en lo que es una coherencia del diálogo social, en el que siempre, con diferencias o no, también se llegan a acuerdos como también se llegan ahora. Pero antes se llegaban a acuerdos en los cuales las propuestas se escuchaban, se debatían, se compartían. Ahora, durante mucho tiempo, una parte del gobierno ha podido poner más dificultad en la negociación tranquila, pero el gobierno como tal, tanto por el PP como Ciudadanos, han estado tranquilos en ver que había distorsión y había problemas. Al final, decirlo claramente, en el que la parte sindical y la patronal, que hay que decirlo que también ha estado ya al final también, hemos sido capaces de mantenernos firmes y seguir alentando, pero voy a decirlo, porque existe una ley y un estatuto de autonomía. El día de mañana, cuando pasen años y tal vez otra patronal, otros sindicatos, tengan también una capacidad de representatividad, pues está claro, al final algo habremos hecho mal y tendrán que negociar. Pero a día de hoy, decirlo, el gobierno entero sí que confía en el diálogo social, porque si no, entonces realmente no habría apertura, pero también porque tenemos la tranquilidad en el que durante muchos años se han hecho las cosas bien porque hay una ley y un estatuto de autonomía. O sea, usted no ve divisiones dentro del gobierno entre PP y Ciudadanos, como hay gente que dice que sí que hay 2 gobiernos. Si yo me siento con un grupo político y con otro, puede haber diferencias. Pero luego, como gobierno, todos se alientan a acuerdos, pero como gobierno, unos que son directamente los de la mesa, que te pueden poner más distorsión, pero tocas a la otra parte del gobierno, que es, al final, la parte que viene de seguir de una gobernanza monocolor, y te dicen que no están en el mismo camino, pero se han dejado querer también durante estos meses. Entonces entiendo que el gobierno entero, sea monocolor, sea bicolor, venga quien venga, yo no voy a poner claramente a nombres o no, se ponen en las candidaturas, en las listas electorales y luego se deciden consejerías. Lo que no puedo permitir tampoco, y eso como tal sí que quiero abrir este melón, y aunque no me habéis preguntado, es en el que al final con consejerías de un color de 2, busquemos todos los días, se mueve el árbol, llámese en el ECIL, llámese en las OTTs, en el que al final, en cuestión de meses, se cambia una estructura tan grande que es al final la tranquilidad de los ciudadanos, en registros de convenios, elecciones sindicales, en ERTES, en directores del ECIL, o sea, eso sí que no puede permitirse. Venga quien venga como color, tiene que haber un pequeño sustento en cabezas de gente que están realizando muchos ejercicios por los trabajadores. Y al final, luego viene el Tribunal Supremo de Justicia y te dice que no puedes cambiar así como sí. Y lo anula. Señor Santofemia, el IPC,
que es el índice de precios de consumo, estos últimos años ha estado muy paradito, 0,2, 0,3, 0,1 o 0,9. Este año se va a ir a un 5%, 5,4%. ¿Qué nos espera en Valladolid, porque esto es para Valladolid, en Castilla y León y en España? ¿Qué nos espera en el año 2022? ¿Qué van a hacer los sindicatos? Si la vida sube un 5,4%, quiere decir que si los salarios siguen igual, todos somos un 5,4% más pobres. ¿Cuál es la línea que cree usted como secretario de Acción Sindical de la UGT que van a defender ustedes? ¿Qué línea van a defender? ¿Qué meses nos esperan? Nosotros como transversal, porque al final soy de Acción Sindical, pero soy transversal con las 3 federaciones, respetando totalmente el trabajo sectorial de mis 3 federaciones, hablo con ellos a diario y no hace falta irse hasta Cádiz, como ha habido la más revolución en la calle, sino que tenemos aquí mismo en Valladolid, hace 2 días, con el tema de las bancas, y hemos estado en distintas provincias, no solo Valladolid, digo Valladolid por estar hoy a día de hoy en Valladolid, pero a nivel comunidad autónoma, el tema de banca, como el resto de los sectores. Hay 2 vías, una claramente es en el que busquemos claramente posibles salidas o posibles ayudas o posibles manutención realmente en el que de las unidades familiares, como puede ser factura de la luz, puede ser el gasto de la cesta de la compra, eso puede ser tanto en negociación política sindical como con el resto de los sectores en el tema de la cesta de la compra diaria o del día a día, y luego está la negociación colectiva. La negociación colectiva hay que dar un mensaje, tanto a COE como más representativa, como otras asociaciones no tan representativas a nivel estatal de diálogo social, pero que son representativas en sectores, que hay muchas otras asociaciones empresariales, que no es la COE, que también es importante para nosotros, en la negociación sectorial. Esas personas tienen que entender en que, no ahora, sino durante muchos meses, sectorialmente, los profesionales, que son los trabajadores, hemos permitido aguantar, sustentar las flexibilidades, el problema del consumo, el problema de la logística, volver a tener calendarios de 220 días, pero que al final se abre más días, o luego tienes que devolver vacaciones. O sea, todo eso está sustentado siempre por la parte social. Entendemos que es momento de acompasar la negociación colectiva, ya no solo SMI, sino de subidas salariales preciadas al IPC, y que las empresas no nos digan que no pueden llegar a tener esa capacidad, porque durante muchísimos meses un gran porcentaje de sectores ha sido cuando más cifra récord han hecho de presupuesto de ganancias. Durante todos estos meses del COVID, por mucho que al final crean que hemos estado parados, es cuando más ganancias han tenido. Por lo tanto, hay que acompasar todo esto que estamos teniendo de desescalada, de los ERTEs, de reforma laboral, con la negociación colectiva. Y está claro, nosotros no nos vamos a levantar de ninguna mesa de negociación, pero tenemos claro que también tenemos la otra fuerza que se creen claramente que no hemos apartado. Y para muestra el botón de Cádiz, para muestra el botón de todas las unidades sectoriales de nuestras federaciones. Sé que salir a la calle saldremos, y tenemos enfrente no solo a COE, tenemos enfrente a cualquier asociación sectorial que vuelva a ser errática en manejar la profesión y doblar el lomo, ganar ellos y no ganar ellos. Román Paladino, ¿van a pedir un 5,4% si es lo que sube la vida en la subida de salarios? El 5,4% hay que decir claramente a los trabajadores, como a las empresas, como a toda la sociedad, que es imposible pedir un convenio un 5,4%. Yo lo entiendo y hay que decirlo. Un 5,4% en un convenio, yo no puedo llegar a pedirlo porque realmente una empresa me dirá entonces que hay que buscar otra materia, porque luego tenemos otra parte, libre mercado, el tema de los componentes electrónicos, el tema de que mañana también tendrá un problema europeo con el tema agroalimentario, pero sí que tengo que ver una cosa, no podemos ganar el 5,4%, pero sí empezamos a ganar una cosa, que es, en vez de jornadas parciales, jornadas totales. Empezamos a hablar de calendarios más rotatorios en el que al final no me hagas de 5 días, me lo conviertas en 6 obligatorios. La flexibilidad de horas, si una empresa de automoción o una empresa de construcción o una empresa agroalimentario hace 2 días trabajaba 5 días, 8 horas, ahora me diga que es que como hay tenido problemas de producción se convierte en la flexibilidad de las horas. O sea, todo salario, porque es al final lo que sustenta las casas, pero también en acción colectiva hay que decir a la ciudadanía y a los trabajadores que un articulado de un convenio no es solo salario. Y estamos viendo también capacidad no solo salarial, sino de descansos, rotación, flexibilidad. Lo que se llama flexibilidad hace muchos años, que empezó en el centro de Europa, que era al final rotar vacaciones, rotar jornadas para también la capacidad de tu sector, se ha convertido ahora no en flexibilidad, se ha convertido en que a toque de corneta trabajas 6, 7 días cuando quiere la empresa. Voy a plantearle 2 cuestiones, primero una después otra. Es que ha abierto usted una espita, la de la banca, y ahí me gustaría llegar no tanto a lo que parece que ustedes se preocupan más, y no me parece mal, que son indemnizaciones, bajas incentivadas, prejubilaciones, etcétera, etcétera, y firman los acuerdos. Yo le voy a bajar al terreno de Castilla y León, y le voy a bajar al terreno del mundo rural, y le voy a bajar al terreno de los pueblos, y al terreno de la gente mayor que está en los pueblos y que se queda sin cajeros y que se queda sin oficinas bancarias. ¿No cree que ustedes, los sindicatos, se preocupan demasiado, y no digo que esté mal, de las prejubilaciones, de las bajas incentivadas, y no se preocupan o no se han preocupado nada del cierre de oficinas en el mundo rural y de esa ausencia de un servicio, porque eso también es un servicio bancario en el mundo rural por parte de, y ahora lo estamos viendo,
Unicaja, en este caso, que es la última que vemos, son las últimas movilizaciones, ¿no cree que ustedes han dejado en ese aspecto olvidado al mundo rural? No lo hemos dejado olvidado porque en todas las mesas sectoriales de la parte de la banca, como de otros sectores que al final también han ido hablándose. Se le ha notado poco. Yo realmente, primero, es una pregunta mucho más concreta para el sector de banca que están todos los días en las mesas. Bueno, yo digo, no voy a evitarla. Voy a responder. No voy a evitarla. No voy a evitarla y le voy a responder. No, pero no voy a responder. Yo sí que sé que los compañeros que están representando al sector bancario también han estado preocupados y están reivindicando el no cierre en el ámbito rural. Ahora mismo tenemos la dificultad en la que durante muchos años, con esa bolsa de inyección de dinero que se ha dado a la banca, ahora mismo lo que hacen es denostar e intentar empezar a cerrar entidades bancarias en detrimento sobre todo del mundo rural, que eso al final es un problema también de la comunidad autónoma, en el tema grupos políticos, en el que hablan de la España vaciada, pero están permitiendo esos sectores, tanto a nivel estatal como comunidad, y nosotros lo que hacemos es en el que al final, si esos grandes grupos bancarios, que al final no mueven solo la parte económica, mueven parte de jubilaciones, mueven parte de inversiones en la construcción, mueven partes en empresas tan grandes como puede ser de cualquier sector, pero nosotros lo que hacemos es en el que al final, si ese sector bancario empieza realmente a desmontar el sistema bancario, lo que intentaremos también es en que si al final va a destruir empleo, buscar primero no la destrucción de empleo, segundo el sustento de ese servicio en la máxima red que existía siempre, pero sobre todo si al final abocados a que realmente la parte sectorial cierra sí o sí, encima muchas veces sustentada con dinero económico, tanto de la comunidad autónoma como del Estado, para salvar al sector, nosotros intentamos también buscar en esas deslocalizaciones o cierres patronales en el que nuestros trabajadores salgan al menos con el máximo posible de renta para poder tener un colchón económico para poder seguir mantener un empleo. Ha llegado a las bajas incentivadas, a las prejubilaciones, que está claro que eso que le preocupa. El mundo rural se queda sin oficinas. No es así. Tampoco he dicho eso. No. Hemos estado varias veces con el sector bancario, tanto en Cortes como a nivel estatal, en explicar claramente cómo no puede ser en que ahora se abran un cajero multibanco en una plaza de un pueblo cuando había 4 bancos. Entendemos también en el que esas bancas, esos sectores bancarios, no puede tener, como está pasando en Salamanca o en algunos sitios, en el que Diputación de algunas provincias ponga fondos públicos para que un autobús tipo el bibliobús empiece a pasar por los pueblos a dejar dinero. Entonces, claramente eso también se está denunciando y reivindicando a nivel UGT. Vayamos también a otra cuestión de Castilla y León. ¿Qué van a hacer ustedes como sindicato para exigirle a la Junta, porque eso está firmado en el diálogo social, que ningún trabajador se quede sin cobrar las ayudas de ERTE? Porque ustedes han denunciado que hay 14.000, y lo hemos publicado, que corren el riesgo de quedarse sin ellas. Y eso está firmado en el diálogo social. ¿Qué van a hacer para exigirle a la Junta que, y a la Consejería de Empleo, en este caso, que es la que tiene que... porque oímos mucho, y otra partida para los ERTE, pero si hay que... tendrá que cobrarla. ¿Qué van a hacer? Porque eso está firmado por ustedes en el diálogo social. Durante esta semana hemos intentado activar otra vez tanto el seguimiento del PAECIL anterior como el Futurible 2022. Hemos tenido hace 2 días, después de 6 meses de reivindicación, porque hemos firmado el último complemento del ERTE, en el que solo hubo 3 millones, ahí dijimos públicamente que firmábamos un todo, porque al final no se firman las 100 y pico líneas una por una, o firmas un todo o no se firma. En el momento de los ERTE, sabéis bien, que lo hemos dicho públicamente, la dificultad que hubo en hacer entender a la Consejería de Empleo que en Castilla y León siempre existió ese complemento, y como tanto también muchos empresarios, cuando has negociado los ERTEs COVID, te han dicho vía telefónica, en el que sí que confiaban en Castilla y León también con ese complemento, y lo que hemos confiado claramente en decir públicamente en el que firmamos un todo, pero la carencia de 3 millones ante el volumen de ERTEs no iba a llegar para todos, y mucho menos en el que ha sido totalmente monodireccional, y como ha querido claramente la Dirección de Trabajo, que ha sido cambiado hace 2 días, pero al final la Consejería de Empleo, en el que en las bases veremos la convocatoria que saldrá dentro de otros 2 meses por lo menos, o sea, alguien en Castilla y León que en los próximos días con un complemento se va a ir después casi de 1 año, porque esto es la 4ª o 5ª ola del ERTE con el COVID, y han sacado unas bases totalmente monodireccionales, porque en verano ya nos opusimos a ellas. Los 3 millones ya dijimos que eran carentes, las bases que nos presentaron la Dirección de Trabajo en verano dijimos que tampoco las corroborábamos y las han sacado monodireccionalmente. Entonces, volver otra vez a decir claramente en el que esa línea del PAECIL ha sido el mayor conflicto, es muy carente 3 millones, muy justos, y sobre todo se han metido además ya cosas que nunca habían existido, que es 3 veces el IPREN, o sea, realmente eso no es un subsidio al uso de una renta garantizada, eso solamente es un complemento de gente que, otra vez voy a decirlo, están en ERTE porque primero, la COVID a nivel ministerial sí que ha hecho un acuerdo social, que es de los mejores que ha habido en los últimos años, entre COE, sindicatos y ministerio, en mantener empleos y actividad laboral con las prórrogas de la protección de los ERTEs, pero en la comunidad autónoma hay que volver a decirlo. Consejería de Empleo, Presidencia, Presidente de la Comunidad, Gobierno entero. Si ha habido ERTEs
mayores en Castilla y León en algunos sectores es porque ellos, a través del BOCIL, han cerrado sectorialmente o parcialmente algunos de los sectores. Por lo tanto, volver a decir que es ahondar la denuncia. Escaso el dinero, escaso lo que vaya realmente a muchas familias, muchos trabajadores no van a meterlo porque son 300 y pocos euros después de casi un año, pero sobre todo hay que decir aquí a la ciudadanía que se han estado más inertes porque desde la comunidad autónoma han cerrado sectorialmente mucho más, como ha podido pasar a la hostelería o algunos otros sectores. A mí me gustaría terminar el programa poniéndole sobre la mesa un sector que él conoce muy de cerca, que es el de la automoción, que aquí en Valladolid además es muy importante. Usted ha sido trabajador de Iveco, conoce perfectamente los devenires de Iveco en los últimos años y también sabe que en los últimos días pues, se ha cerrado con el acuerdo además de los sindicatos un nuevo ERTE en Renault. A mucha gente va a dejar de trabajar 2 meses y medio o 3 meses a lo largo de los próximos 7 meses por culpa de los semiconductores, teóricamente, pero claro, eso también afecta a mucha gente que está en las auxiliares. Entonces, ¿cómo está viendo usted ahora mismo toda la situación de la automoción aquí en Valladolid? ¿Hay problemas serios? ¿La salud de la automoción es apropiada todavía? ¿Cómo está esa cuestión? Creemos que la salud es apropiada porque realmente el sector del automóvil, con esa descarbonización, tardará años, por mucho que busquemos Agenda 2030 y objetivos de descarbonización, va a ser difícil que sea de inmediato. Lo que hay que exigir claramente al sector de automoción, primero, es en el que al final se está devaluando, degradando la negociación colectiva, porque dentro de una propia empresa está habiendo un gran número de subcontratas o de subrogaciones de otros trabajadores que están haciendo también al final de la plantilla estructural que hace unos años eran de la propia matriz. Segundo, sí que es cierto, porque es cierto que está habiendo problemas de los componentes, eso al final no solo es de Valladolid, de Castilla y León, está a nivel europeo, a nivel mundial, por lo tanto hay que alentar a que en estos 20 últimos meses, sobre todo también con sectores como la automoción, sí que está siendo protector los ERTEs, lo que hay que tener la capacidad de negociación colectiva de hacer entender a esos grandes núcleos de empresas como esa de automoción, en que mientras que haya problemas de componentes, haya protección del empleo. Habiendo protección del empleo, tendremos la capacidad de poder negociar de esta salida de la problema de los componentes. Pero la mayor dificultad que está viendo es en todos los sectores, al final, también en la parte pública, en el que a veces hay más subrogaciones y subcontratas y al final las plantillas estructurales, cuando tú vas a negociar un ERTE en esas empresas que tú has dicho, también tienes que pensar que un gran porcentaje de la gente que está trabajando ahí no está en tu convenio, aunque cada vez más estamos exigiendo también a las matrices, como está pasando en la administración, en el que trabajadores que trabajen en ese centro tengan referencia por lo menos ese sector. Es que el que está en la ETT se va a la calle, es decir, ese paraguas afecta a quienes forman parte de la plantilla de Renault o de Iveco, pero quien hace trabajos para esas empresas a través de TT, al final lo que hay es que se queda en casa y no hay ERTE para él. Sí. Pero volvemos otra vez a la parte confederal y estatal. Ahí sí que con los ministerios de esos sectores se está buscando esa manera en la que al final sí hay un problema de la automoción, hay un problema para auxiliares y para la gente de partida estructural. A mí, si me permite, Óscar, pues decía que era la última, pero por poner el punto final, por ya, favor. pues va a ser un punto final un poco complicado, porque yo creo que no se puede ir el señor Santofemia de aquí sin que nos, y más con el panorama que ha dibujado usted el gobierno de coalición. ¿Usted que estamos abocados a unas elecciones anticipadas? No estamos abocados a unas elecciones anticipadas si escucho al gobierno lo que dice todos los días. Si yo le escucho, yo tengo la tranquilidad en el que va con la legislatura, que es realmente lo que se ha comandado. ¿Usted qué cree? Yo creo que en febrero puede haber elecciones anticipadas, porque realmente todos los días el debate real en las mesas negociadoras no es lo que dicen realmente luego en un micro. Lo que me gustaría, como ciudadano primero, pero sobre todo como negociador, en el que agotasen la legislatura para darle tranquilidad a los ciudadanos que cuando van a meter un voto en la urna, se comanda a X gobernantes para que estén una legislatura entera. También te digo una cosa, si vamos a tener una legislatura otra vez, llámese anticipada o de 4 años, en el que cada mes y medio nos cambian de consejeros, de directores del CIO, de OTT, que piensen mucho en que al final los ciudadanos, muchos de nosotros nos encargaremos de decir claramente de la cultura que tienen de la política. Y al final hablamos de todos, en el que al final, si están comandados a ser consejeros, a ser directores o a ser jefes de servicio, están por la legislatura entera. No puede haber que cada mes y medio se cambie la legislatura figuras solamente por tener el bastón de mando. Ciudadano Raúl Santofemia, sí, de los pajarillos, de toda la vida, y además no ha cambiado de casa, sigue viviendo ahí. No ha hecho como el señor Iglesias, que ha hecho como los curas, hacer lo que yo digo, no lo que yo hago. Para 20 segundos, ¿le gusta lo que está haciendo el Ayuntamiento de Valladolid con la integración ferroviaria o le hubiera gustado mejor el soterramiento? Ciudadano Santofemia. De Pajarillos, barrio afectado por el soterramiento. Por eso, especialmente pensando en los espectadores. Que no ha cambiado de casa como Pablo Iglesias. A ver. Yo vivo como a 100 pasos del tren de Valladolid. O sea, yo salgo de mi casa, 100 pasos, la barrera arquitectónica. Yo abogo desde hace, no ahora, desde que se montó claramente en Valladolid la vía férrea, en el que hubiese habido una posibilidad de soterramiento. Entendiendo dos cosas. Una, en el que el monocolor que hubo por la parte del PP durante muchos años no hizo nada, y en el día de hoy nos está diciendo que tampoco van a hacerlo
entendiendo una propuesta, que es una propuesta de hacer al final una ciudad como un queso gruyère, pero están haciendo una posible movilidad de tener la menor barrera posible. La menor dificultad es en el que aquellos que están buscando ahora el ataque y derribo al soterramiento han estado durante muchísimos años en el que también hicieron hasta una asociación en el que había no sé cuántos... Pero mójese, ¿Le gusta esa solución o no? Pero al margen de eso, Digo, si le gusta. ¿a usted le gusta la opción de Óscar Soterramiento Puente? integración. Olvídese de la gestión que hizo el PP. Óscar Puente ha puesto en marcha una gestión. Los 17 túneles. Sí. ¿A usted le convence? No, ¿Está? no me convence. No me Hay convence. preguntas que se responden con sí No o me con convence. no. Yo como vecino de Pajares y de la ciudad, porque al final muchos entramos por esa zona y salimos, está claro que cualquier barrera a pie de calle que sean 2 metros y pico y un tren es totalmente negativa para la ciudad. Pero digo también una cosa, todo el movimiento que hay ahora en contra de lo que haya mismo levantado, tampoco se escuchaba hace 30 años. O sea, te quiero decir que al final el movimiento no sé si realmente es en contra del soterramiento o quieren tener a abocar en contra del gobierno. No sé si mejor o peor, por lo menos con un estatus de tranquilidad que ahora mismo en Valladolid. Bueno. Era otra pregunta. Pues aquí, Felipe, ahora ya sí. Vale. Hemos terminado la quinta esquina. Pero ha sido Florencio el que ha hecho la última, ¿eh? Sí, O sea, quería hacerla... Porque Pajarillos me preocupa mucho. Y yo soy todo feliz. Pero una cosa, yo hablo ahí como ciudadano, porque luego yo ahora mismo estoy en un cargo de comunidad autónoma y hay otras ciudades que tienen también esas barreras y realmente no aparecen de repente una plataforma en contra del soterramiento. Sino digo, es la pregunta, la plataforma, el movimiento, la oposición, que a día de hoy el tren lleva ahí más años de los que yo tengo en vida, ¿tenían ese movimiento hace 30 años? ¿Hace 20, hace 15? No había esa misma... De esa inquina. plataforma hemos hablado hoy en Noticias 8 a lo largo del día, porque ha habido actualidad a lo largo de la jornada de hoy y nuestros espectadores lo habrán podido ver. Raúl Santaufemia, muchísimas gracias por haber participado hoy aquí en la quinta esquina con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Florencio Carrera, Felipe Ramos igualmente, muchísimas gracias por Un vuestra placer. visita. Además, está bien que la gente sea valiente. Gracias. Y nosotros les emplazamos a que nos acompañen la próxima semana con más protagonistas también para hablar de Valladolid y de Castilla y León. Hasta entonces.